Incluso Él estableció un pacto mediante el cual, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, no destruiría otra vez al mundo, así como lo hizo en los días de Noé. Y hermanos, uno podría pensar que después de semejante acontecimiento, que después de que casi la totalidad de los pecadores fueran exterminados, todo sería diferente, todo sería mejor, todo sería perfecto. No obstante, hoy nos daremos cuenta de que esto, desafortunadamente, no sería de esa manera. El pasaje del día de hoy nos enseñará acerca de la importancia de cuidar nuestra vida, aún en esta etapa en la que sobreabunda la gracia del Señor. Por lo tanto, le pido que abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 9. Hoy vamos a estar leyendo del versículo 18 al versículo 29. Génesis capítulo 9, del versículo 18 al versículo 29. Les recuerdo que leo de la Nueva Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice así: Noé y sus hijos. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Será para sus hermanos. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella es perfecta, gracias porque en ella podemos descansar, en ella podemos encontrar nuestra paz, nuestro refugio, nuestro alimento espiritual. Señor, te ruego que seas tú el que obre en este momento de la predicación, que a través de tu Espíritu Santo se pueda transmitir correctamente lo que has dicho en tu palabra y que el Espíritu Santo también permita que en nuestros corazones tu palabra crezca y dé su fruto a su tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos por tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, la segunda parte de Génesis 9 nos mostrará los efectos de la justicia de Dios. Así de simple. En esta segunda parte del capítulo 9 de Génesis, vamos a ver los efectos de la justicia de Dios, para que tú seas favorecido por ella. Y en la primera mitad vamos a ver actos de iniquidad y actos de piedad, del versículo 18 al versículo 23. Y en la segunda parte vamos a ver palabras de maldición, pero también vamos a ver palabras de bendición, del versículo 24 al 29. Pasemos entonces a la primera parte de la predicación del día de hoy. Y el pasaje comienza siendo una introducción de los personajes que participarán en la historia de hoy. Como puede notarlo ahí en su Biblia, el texto llama por nombre a los hijos de Noé. Menciona a Sem, a Cam y a Jafet, nombres que ya habíamos conocido desde el capítulo 5. Y hasta aquí parece no haber nada nuevo, nada que nos llame la atención. Sin embargo, inmediatamente el texto hace algo poco usual.
pues hace una mención solamente de uno de los hijos de estos hombres y se concentra específicamente en el hijo de Cam. Ahora, ¿qué significará esto? ¿Por qué solamente la escritura se enfoca en el hijo de Cam? Bueno, eso se puede entender de dos maneras. Escuche muy bien. Resulta que Cam está por cometer una falta tan grave que va a tener repercusiones en su descendencia. Por lo tanto, de alguna manera, es como si el autor estuviera anunciando esto desde el principio, como si fuera un tráiler. Pero también puede ser más probable que el enfoque hecho en Canaán, se deba a que con las palabras contenidas en este libro del Génesis, Israel debía de prepararse para la conquista de la tierra prometida, tierra que había sido habitada por los cananeos. ¿Entiende? Por lo tanto, es como si de alguna manera Moisés, el autor de este libro, les estuviera dando un argumento de mucho peso para ir y tomar la tierra. Pues como veremos hoy, en la justicia de Dios, todos los actos de iniquidad, sin excepción, traen como consecuencia indiscutible maldición. Sería entonces, mediante la conquista de Israel, que los cananeos recibirían, en parte, el cumplimiento de la maldición pronunciada por Noé, que acabamos de leer. Hermano, al final de cuentas, deseo que a través de esta predicación, tanto usted como yo podamos recordar para siempre este principio fundamental. Las Escrituras nos advierten una y otra vez acerca de las graves consecuencias del pecado, y el día de hoy no es la excepción. Sabiendo esto, que este pasaje tiene que ver con tu vida, no solamente con la vida de estos hombres que vivieron hace miles de años, sabiendo que tiene que ver contigo el día de hoy, mantente atento y receptivo para que la palabra dé fruto en tu vida. Ahora, gracias al versículo 19, podemos observar dos aspectos muy importantes. El primero es el cumplimiento de la bendición de Dios pronunciada en el primer versículo del capítulo 9, que estudiamos la semana pasada, y dice así: Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Hermanos, para el tiempo del Éxodo, momento en el que Moisés escribió estas palabras, la población del mundo ya había avanzado considerablemente. Ya había sucedido una dispersión por todas las partes de la tierra. Por ejemplo, se calcula que Moisés vivió entre los años 1526 y 1406 a.C. Y de acuerdo con descubrimientos arqueológicos, en la zona de Veracruz, México, para ese entonces ya se había consolidado la cultura olmeca en el continente americano. La cultura olmeca fue la madre de todas las culturas mesoamericanas, al menos en el territorio de nuestro país. Por lo tanto, entendemos, incluso podemos comprobar que efectivamente de los hijos de Noé, como lo había dicho Dios en el versículo 1 del capítulo 9, se pobló toda la tierra. El segundo aspecto relevante de este versículo 19 es el hecho de que todas las razas de la tierra proceden de Noé. Y hermanos, como cristianos, no podemos creer en diferentes tipos de razas, sino en una sola raza que comparte una sola carne. Justamente esto es lo que Pablo predica en Atenas, diciendo, y eso lo dice en Hechos 17, de uno solo,
Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Es así que podemos concluir que todos provenimos de la familia de Noé y por consecuencia no estamos apartados de sus bendiciones ni tampoco del pacto que ellos recibieron. Esta mención relacionada a la llenura de toda la tierra, aquí en el versículo 19, te hace a ti participante, de alguna manera, de la historia que tiene lugar en el texto que estamos analizando el día de hoy. Y ahora sí, habiendo presentado a los personajes, Moisés comienza a describir el evento principal de este pasaje. Versículo 20. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. El texto hebreo literalmente transmite la idea de que Noé, después de haber bajado del arca, comenzó a dedicar su tiempo a la agricultura. Él pasó de ser el constructor del arca, que fue por cientos de años, 100 años, a ser un hombre de la tierra, un hombre dedicado a la tierra. Y algunos estudiosos ven aquí la primera ocasión en la que se utilizó el alcohol en toda la historia de la humanidad. Pues la Biblia no menciona nada relacionado a él antes del diluvio. Sí menciona el oficio de la agricultura. Eso ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero recuerde que en estas ocasiones se entiende que solo se cultivaban los productos básicos para la alimentación. ¿Recuerdan? Caín fue un labrador de la tierra. Ya habíamos visto que el hombre había tenido interacción con la tierra, pero nunca habíamos visto que se habría utilizado para producir bebidas alcohólicas. Y es muy probable que en este periodo de paz que experimentó Noé, él haya introducido el cultivo recreacional. Ya no era un cultivo por necesidad, sino un cultivo para estar en un estado de ánimo un poco diferente. Y esto llama la atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo con una tradición mesopotámica, la vid, la planta que da la uva que da el vino, es originaria de la región de Armenia, justamente, como ya lo hemos predicado, de la zona en donde se asentó el arca. Pero hermanos, más allá de eso, más allá de que son datos curiosos, que por cierto confirman la veracidad del texto bíblico, la pregunta importante aquí, y probablemente usted se la está haciendo, ¿cómo entendemos el vino o la bebida nosotros como cristianos? Bueno, a lo largo de la Biblia podemos ver que el vino puede ser tanto de bendición como de maldición. Por ejemplo, estas son algunas ventajas del vino mencionadas en la Biblia. Escuche bien. Tanto Jueces, capítulo 9, versículo 13, como el Salmo 104, 15 y Deuteronomio 14, 26, mencionan que el vino alegra ¿qué? El corazón. Incluso vemos cómo el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo se relaciona con esto. Él lo hace en un contexto de fiesta, de alegría. Al mismo tiempo, Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, le atribuye al alcohol propiedades curativas. Usted lo recordará. Y no solo eso, sino que en Mateo 26, versículo 29, Jesús mismo prometió que disfrutaríamos juntos, usted, yo y él, del vino en la gloria. Indiscutiblemente el vino está relacionado con celebración y con alegría. Sin embargo, lo cierto es que es más común, aparece más en la Biblia, pasajes que nos advierten en cuanto a su consumo.
Esto es a lo largo de toda la Biblia. Pero solamente el libro de Proverbios hace 3 menciones claras relacionando la bebida con una serie de calamidades. Y si usted está interesado en leer esto, puede encontrarlo en Proverbios 21, 17, Proverbios 23, del 20 al 21, y Proverbios 23, del 29 al 35. Y hermanos, con base en que la Biblia más veces nos advierte de sus terribles consecuencias, podemos concluir que el consumo de bebidas, como el vino, no es un pecado en sí mismo, pero que como cristianos consideramos más sabio y prudente abstenernos de ellas. Porque en el texto bíblico, y no nada más en el texto bíblico, probablemente también con base en su experiencia, vemos que definitivamente las bebidas alcohólicas nos exponen a actos y conductas que no glorifican a Dios. Y precisamente de esto es lo que va a hablar el pasaje, la historia del día de hoy. Versículo 21. Bebió el vino, esto es, Noé, y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Hermanos, ¿tenía Noé el derecho de beber de su cosecha? Sí. ¿Tenía el derecho Noé de ponerse cómodo en su tienda? Probablemente. ¿Fue prudente que él tomara estas libertades? Nuestro pasaje parece indicar que definitivamente no lo fue. La traducción más literal no es que Noé se haya desnudado, sino que él se expuso. A pesar de que no pecó voluntariamente, fue descuidado al grado de poner en tentación a uno de sus hijos. Y hermanos, aquí es necesario remarcar algo. Como lo dije en la introducción, uno estaría inclinado a pensar que después de que Dios hiciera un borrón y cuenta nueva en la creación, de esa maldad que abundaba en ella, uno podría llegar a pensar que de ahora en adelante todo iba a ser bueno, todo iba a salir bien. Que después de que los hombres descendieran de esa arca, todo iba a salir de acuerdo a la voluntad que es buena y agradable para el hombre de Dios. Sin embargo, la escena que la Biblia presenta inmediatamente después de la supervivencia del diluvio es una en la que vemos al hombre caer otra vez. Inmediatamente. Ellos, así como bajan del arca, probablemente no sé cuánto tiempo dure en producirse el vino, en fermentarse, en crecer la vid, etcétera. Pero después de eso, inmediatamente vemos que el hombre cae una vez más. Eso nos recuerda que usted y yo y todos los seres humanos de la tierra, a lo largo de toda la historia, estamos ligados al pecado desde nuestra concepción. Ahora, hermano, considero que el texto está por tocar un tema fuerte y lo hará breve y discretamente para no herir susceptibilidades. Y creo que a causa de esta dulcificación del evento que vamos a leer, los siguientes versículos siempre han presentado un reto de interpretación para los estudiosos de la Escritura. Escuche lo que dice el versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Indiscutiblemente este texto genera preguntas. Ha generado preguntas a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Y preguntas como cuáles? Bueno, ¿por qué la maldición fue para Canaán y no para Cam? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿O por qué Noé reaccionó tan drásticamente por una situación que pareciera, al menos para nosotros, insignificante? ¿Por qué Noé se enojó tanto porque su hijo lo vio desnudo?
¿Habrá entonces algo oculto en este pasaje? Básicamente, esta sección de la Escritura se ha entendido de dos maneras a lo largo de la historia de la Iglesia. Primero, que el pecado de Cam realmente fue solo de vista y que para ese entonces esto era lo suficientemente grave o inmoral como para acarrear la maldición del texto. Hay personas, teólogos, maestros de la Biblia que han dicho, no, sí, en el texto realmente no hay nada más allá, simplemente que para el tiempo de Noé esto era un pecado muy grave. Por lo tanto, Noé se enoja de esa manera y maldice de esa manera a Canaán, su nieto. Pero hay otra forma también de entenderlo. Entender que el pecado de Cam fue algo más perverso que solo ver. Esto es, que Cam se involucró en un acto sexual ilícito aprovechándose de esta situación. Ahora, hermanos, aunque las dos posturas tengan argumentos sólidos para defenderse, lo cierto es que lo importante aquí no es entender con exactitud qué fue lo que hizo Cam. De hecho, la Escritura de alguna manera es evasiva, pues como podemos observar aquí en el texto, deja muchos cabos sueltos. Y esto porque lo importante, escuche bien, lo importante aquí, queridos hermanos, es que podamos ser testigos de la maldad que hay en el corazón caído del hombre. Y que a causa de esa maldad, pecamos. Y que a causa del pecado, recibimos nuestro merecido. Ese es el punto principal de este pasaje. No trate de resolver esas dudas que han trascendido durante todos estos años. Sin embargo, como su pastor, tampoco quiero no quiero dejar pasar esta dificultad interpretativa por alto. Aunque créanme, con mucho gusto lo haría. Pero personalmente, después de que este versículo me haya sacado más canas de las que ya tenía, llegué a la conclusión de inclinarme por una variante de la segunda opción. ¿A qué me refiero? Considero, con base en la evidencia bíblica que pude revisar y analizar, que Cam cometió un acto inmoral con la mujer de su padre, que muy probablemente no era su madre biológica. Bueno, puede parecer interesante, pero aclaro que esta simplemente es una opinión muy personal que está desligada del punto principal del pasaje. Y me atrevo a compartirla con usted con mucha discreción y mesura, entendiendo, una vez más, que esto no es el punto principal. Ahora, debo de mencionar también que la mayor parte de los teólogos han concluido que Cam pecó solamente por la vista, solamente al ver a su padre y al actuar de manera irrespetuosa hacia él. Y si por alguna razón usted está interesado en escuchar mis argumentos, puede acercarse conmigo. Yo con mucho gusto y con mucho entusiasmo se los compartiré. Pero hermano, regresando al punto, la Escritura aquí se enfoca en el acto pecaminoso de Cam, haya sido cual haya sido. No para descifrar, no para indagar en él, sino para ser contrarrestado con la actitud piadosa tomada por sus hermanos, la cual se describe a continuación, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Hermanos, en Sem y Jafet vemos algo completamente, diametralmente opuesto a Cam. Todo su accionar, incluso todo su lenguaje corporal, manifiesta que ellos no querían tomar ventaja, de ninguna manera, de la vulnerabilidad por la que estaba atravesando su padre Noé.
Y es justamente con base en este versículo 23, que es una descripción un tanto detallada, que la mayoría de los comentaristas del Antiguo Testamento encuentra su argumento principal para concluir que el pecado de Cam solamente es lo que describe el texto. Pero repito, esto tiene que ser muy claro. Más allá de determinar qué fue lo que pasó exactamente, este versículo nos muestra que hay dos formas de responder a la tentación. Hermano, escuche bien. Usted siempre tendrá dos maneras de reaccionar ante la prueba. Una, tomándola como pretexto para darle rienda suelta al pecado de su corazón, así como lo hizo Cam. O dos, cuidando su actitud y sus acciones con temor y temblor delante del Señor, de la misma manera que lo hicieron Sem y Jafet. Deseo fuertemente que la exposición de este pasaje le impacte de tal manera que de ahora en adelante siempre se incline por imitar a Sem y a Jafet. Hermano, que ante la tentación, a la hora de la prueba, usted sea un semita o un jafetita, pero nunca un cananita. ¿Por qué? Porque como lo dije en la introducción, esto lo va a llevar a beneficiarse de la justicia perfecta del Creador. Y para comprender cómo se maneja esta retribución de la justicia divina, vamos a pasar a la segunda parte de la predicación. En esta parte nos enfocaremos en las palabras pronunciadas, palabras de maldición, pero también palabras de bendición. Y los versículos 24 y 25 dicen así: Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y hermanos, realmente la Biblia no nos explica cómo Noé se enteró de lo sucedido. No lo dice. En caso de que haya sido el pecado solo de mirar, posiblemente fue avisado por sus hijos inocentes. En caso de que hubiera sido un pecado más grave, probablemente Noé se pudo dar cuenta por sus propios medios. Pero la verdad es que no podemos saber a ciencia cierta cómo fue que Noé se enteró de lo que había sucedido. Sin embargo, lo que sí podemos notar, y lo podemos notar palpablemente, es la enérgica reacción que él tomó al enterarse. Es algo particular, él reaccionó de una manera realmente efusiva. Noé estaba muy enojado. Y hermanos, antes de llegar al análisis de la maldición que menciona el versículo 25, llama la atención un detalle. Llama la atención que se especifique que Cam era el hijo menor, porque su nombre siempre es pronunciado en medio del nombre de Sem y en medio del nombre de Jafet. Uno esperaría, así como lo dice la Escritura, que era el hijo menor, que su nombre fuera pronunciado hasta el último. Y esta pequeña curiosidad se puede entender de dos formas. Primero, por ejemplo, un comentarista del Antiguo Testamento, que se apellida Casuto, menciona que por regla general, en el lenguaje hebreo, suelen escribirse primero las palabras más cortas, razón por la cual el nombre de Jafet, que es el más largo, aparecería hasta el último. Al mismo tiempo, también es muy probable que la palabra traducida como menor, que ahí está en su Biblia, si es la versión Nueva Biblia de las Américas, o más joven, si usted tiene la versión Reina Valera, sea entendida, o sea, esta palabra menor o más joven, sea entendida como pequeño, pero en importancia. Por lo que podríamos interpretar que este versículo no está haciendo alusión al orden del nacimiento de Cam, sino a su importancia dentro de la familia. Y aunque esto nos suene extraño, lo cierto es que este menor grado de importancia
o esta subordinación dentro de los miembros de su familia, sufrida por Cam, parece ligarse de manera más natural con las palabras que Noé pronuncia en el versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Básicamente Noé estaba poniendo a Canaán por debajo de sus familiares. Y la secuencia natural del texto nos hace pensar que este castigo vino como consecuencia de la bajeza cometida por Cam, padre de Canaán. Como lo expresa Allen Ross, el acto de soberbia insolente de Cam no podía dejar de tener consecuencias. Se requería de una humillación acorde con el principio de justicia retributiva. Y una vez más, estos versos nos descolocan, nos sacan de onda, por decirlo de otra manera. ¿Por qué? Primero, porque podría parecernos a ti y a mí que Noé está actuando muy injustamente al desquitarse con su nieto. En segundo lugar, nosotros no acostumbramos a hacer pronunciamientos patriarcales o bendiciones como los que podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un pronunciamiento patriarcal? Bueno, de acuerdo con Walton, un pronunciamiento patriarcal generalmente se refería al destino de los hijos en relación con la fertilidad del suelo, la fertilidad de la familia y las relaciones entre los miembros de la familia. Nosotros ya no utilizamos esto. Por eso probablemente el texto sea un poco complicado de comprender. Pero en la Biblia tenemos más ejemplos de esta práctica. Probablemente, por su dramatismo, el más conocido sea el de la bendición de Isaac a sus hijos Jacob y Esaú. Y bueno, por medio del entendimiento de que esta práctica era algo común en aquel entonces, tratemos de comprender por qué la maldición recayó sobre el nieto y no sobre el hijo de Noé. Vamos a tratar de entender esto y ligarlo obviamente al punto de este pasaje. Hermanos, muchas veces se ha tratado de explicar esto resaltando el hecho de que, al final de cuentas, sin importar los nombres que Noé mencionara o no mencionara, tanto sus bendiciones como sus maldiciones recaerían en la descendencia general de sus 3 hijos. Por decirlo de otra manera, no es importante que Noé haya mencionado a uno de sus nietos y a otros no, porque al final de cuentas, su bendición o su maldición transmitida a sus otras generaciones recaería sobre todos. Sin embargo, sucede algo muy curioso aquí, ya que al seguir leyendo el texto de Génesis, podemos notar que en el capítulo 10, específicamente en el versículo 6, vemos que Cam tuvo 3 hijos. Cam no solamente tuvo a Canaán, sino tuvo a Cus, a Mizraim y a Fut. Entonces, la duda se complica un poco más, porque ¿a qué se debe el hecho de que Noé escogiera de esos 4 hermanos solamente a Canaán para pronunciar su maldición? La manera en la que yo respondo esta interrogante es uno de los argumentos que me llevaron a adoptar la postura que les comenté anteriormente. Y, con mucho temor a equivocarme, esto se puede solucionar si consideramos que Canaán fue el producto de la relación incestuosa entre Cam y la mujer de su padre Noé. Resulta interesante que en Levítico capítulo 18 se describe al pueblo cananeo como un pueblo que había normalizado la inmoralidad sexual. Y dentro de sus prácticas estaba el relacionarse íntimamente, ¿con quién creen?
con las mujeres de sus padres. Esto lo puede constatar en Levítico 18, versículo 18. Ahora bien, debo de reconocer que otra manera lógica y más popular de resolver esta pregunta ha sido esta. Entendiendo que la maldición fue dirigida a Canaán con el objetivo de que Israel, como lo mencioné en el principio, tuviera una base teológica, una explicación muy clara del por qué era justo y necesario arrebatarles la tierra a los cananeos y dominar con fuerza sobre ellos. Hermanos, con esta explicación no tendrían ningún tipo de remordimiento para llevar a cabo su conquista. Probablemente es por esta razón que Moisés, al escribir el Éxodo, se enfoca solamente en la maldición pronunciada a Canaán. ¿Para qué? Para que las personas que lo estaban escuchando, que iban a leer su instrucción, dijeran, ok, si el Señor nos está mandando a conquistar la tierra, si el Señor nos está mandando a gobernar sobre los cananeos, lo vamos a hacer, porque ellos pecaron y merecen el juicio del Señor. Pero hermanos, más allá de la razón que tuvo Noé para enfocarse en Canaán, el punto central del versículo 29 y del versículo 25 es este. Y escuche bien, porque tiene que ver con usted. Cualquier desobediencia, cualquier acto de inconformidad a la voluntad santa y perfecta de Dios es pecado. Y por lo tanto trae maldición tarde o temprano a tu vida. Eso pasó con Cam, él pecó, y la maldición probablemente no recayó inmediatamente sobre él, pero tarde o temprano las consecuencias de su pecado llegaron a su descendencia. Y la narrativa bíblica nos confirma esto, porque en el periodo de la conquista, Israel prevaleció contundentemente sobre los cananeos. Y en esta etapa, y a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, Dios juzgó el pecado de los cananeos una y otra vez, fuertemente. Hermano, por lo tanto, es sumamente importante que hoy comprendas esto. Tú no solamente tienes la libertad de actuar correcta o incorrectamente delante de la prueba o de la tentación, sino que también recibirás la bendición o la maldición debida a tu decisión. Es algo muy importante. Tienes que estar claro en esto. Todas tus decisiones tienen consecuencias. Si tú decides desobedecer al Señor, recibirás maldición, simple y sencillamente. Si tú actúas acorde a Él, recibirás la recompensa. E incluso en este texto podemos aprender que hay pecados tan graves que acarrean terribles consecuencias, que duran de generación en generación. Y no me voy a malinterpretar aquí. Yo no estoy refiriéndome a maldiciones generacionales. Me estoy refiriendo a simples consecuencias naturales y completamente lógicas, incluso matemáticas, podríamos decir, que llegan a nuestra vida como el resultado de nuestras acciones. Y dicho sea de paso, todo este tema de las consecuencias de nuestras acciones se desarrolla idealmente en Ezequiel capítulo 18, por si lo quiere estudiar. Pero note que aquí, hermano, en el texto, note cómo el mal ejemplo de Cam llegó a afectar a toda la nación cananea. Con base en la narrativa de la conquista y de la supremacía de Israel en el periodo del reino unificado, podemos concluir, como lo comenta Wenham, que las palabras de Noé tuvieron autoridad y efecto en el futuro. Y esto no podría ser de otra manera. Cam no pudo haberse salido con la suya. ¿Por qué? Como lo dice la Escritura, como lo aprendimos en Génesis capítulo 4. Si bien haces,
serás enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. Muy bien, ahora leamos las bendiciones pronunciadas a favor de los hijos de Noé. Versículo 26. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Inmediatamente vemos las ventajas que Sem, junto con su hermano, recibieron al tomar la molestia de ponerse la manta sobre sus hombros, de caminar hacia atrás y de evitar a toda costa ver lo que no debían ver. Hermano, vivir en el temor del Señor siempre te va a traer buenos resultados, independientemente de que estos tarden o se apresuren en llegar a tu vida. ¿Y cuál es la ventaja recibida por Sem? Hermanos, la ventaja que este hombre recibió fue la buena voluntad de su padre Noé, que curiosamente, y en el estricto sentido, como lo puede ver ahí en su Biblia, pronuncia su bendición en dirección a Dios y no hacia él. Noé bendice a Dios. Noé ahorita no está bendiciendo directamente a su hijo Sem. Y esto puede ser la primera pista de que la salvación vendría por medio de Sem. Y hermano, no pase por alto el hecho indiscutible de que la bendición que Sem recibió es que Noé, su padre, promovió una estrecha relación entre él y el Dios verdadero. Hermanos, tener una relación con el Señor, que el Señor pueda decir: yo soy el hijo de ustedes, es la mayor bendición que el hombre puede recibir en toda la tierra. Y sí, es cierto que necesitamos comer, es verdad que necesitamos vestir y vivir en un lugar seguro, definitivamente, y también es cierto que nadie está peleado con los lujos en la vida, pero por encima de todo, para nosotros, para los cristianos, no hay bendición más grande que tener una relación viva y dinámica con nuestro Padre Celestial. Una vez más, el autor de este libro remarca la esclavitud que los cananeos debían de sufrir de la mano de los semitas y de los jafetitas. Ahí en el versículo 26, Noé repite: y sea Canaán su siervo. Y esto nos da otra pista para tener un mayor entendimiento de cuál fue verdaderamente la falta cometida por Cam. Escuche muy bien. Algunos estudiosos del texto bíblico han propuesto que la razón por la que Noé pronuncia esclavitud para los descendientes de Cam se debe a que, en su pecado, Cam trató de establecer el liderazgo de su familia sobre las familias de sus dos hermanos. Y hermanos, esto hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque Noé contrarresta de una manera muy contundente y eficaz los deseos de dominio que Cam pudo haber presentado al pecar en contra de su honor como padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente Cam, aprovechándose de la embriaguez, de la inconsciencia de Noé, pudo haber pensado en su corazón: si yo tengo un hijo con la mujer de mi padre, voy a tener autoridad sobre mis hermanos. Una historia similar sucedió en el reino de David, cuando su hijo Absalón se rebeló. De acuerdo con 2 de Samuel capítulo 16, Absalón se relacionó ilícitamente con las concubinas de su padre David. ¿Para qué? Para hacer notoria su rebeldía y su deseo por ir detrás del liderazgo de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, no es descabellado ver en la insistente maldición de Noé, pronunciada para su nieto Canaán, un deseo de doblegar cualquier anhelo por el liderazgo. El texto dice: siervo de siervos serás para tus hermanos. Y añade en este versículo: y sea Canaán tu siervo.
¿Qué podemos aprender de esto? De lo enfático que es Noé al pronunciar su maldición. Hermanos, podemos aprender que así como tarde o temprano, así como llegó la bendición para Sem, de la misma manera, ciertísimamente, tarde o temprano, aunque hagas un esfuerzo sobrehumano para huir, llegará a ti y a los que te rodean las terribles consecuencias de tus pecados. El versículo 27 ahora nos muestra la bendición del tercer hermano, de Jafet. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y aquí el texto hace un juego de palabras. En hebreo, que es el lenguaje original, el nombre Jafet suena muy parecido a la palabra engrandezca. Y esta bendición no solamente quedaba como algo poético, sino como una realidad que vería su cumplimiento en la expansión de los descendientes de este hombre, de Jafet. ¿Por qué? Se ha especulado mucho, con base en este pasaje, acerca de la distribución de las razas en el mundo, tal y como lo conocemos el día de hoy. Yo no sé si usted ha escuchado, pero en más de una ocasión he oído que Jafet es el padre de las naciones que componen el mundo occidental, de las naciones europeas, de las naciones del occidente, vaya. Y algunos tratan de explicar de esta manera, con la bendición dada a Jafet, la supremacía que las naciones de occidente han tenido a lo largo de la historia de la humanidad. Y aunque es muy difícil confirmar esto, de lo que sí podemos estar 100% seguros es de que de los descendientes de Jafet no salió la bendición que Dios pronuncia en el Edén. El Salvador del mundo habría de salir de la línea de Sem. Sin embargo, note cómo Noé pronuncia bendición sobre ellos y de alguna manera hace partícipes a Jafet y a su descendencia en la bendición de Sem y de su familia. El habitar en las tiendas de Jafet significa que las bendiciones espirituales llegarían a los jafetitas a través del Dios de Sem, por medio del cual llegaría el Mesías. Hermanos, es posible ver en Jafet un representante de los gentiles que habrían de ser beneficiados por la gracia salvífica de Dios. Muchos han querido darle esta interpretación al texto. Podría ser válida, pero de una cosa nosotros podemos estar seguros. A pesar de que Noé haya bendecido a Sem y haya bendecido a Jafet, con la bendición de estar en el programa salvífico del Señor, podemos estar seguros que no hay nada, no hay ningún obstáculo, ni siquiera para los descendientes de Canaán, de recibir por la fe la salvación que viene del Mesías. Hermano, considerando que el tiempo ha avanzado, en lo que me quiero enfocar ahorita es en lo siguiente. Hemos visto una y otra vez, de hecho hemos visto 3 veces en el texto, cómo Noé maldice a Canaán. Lo hace enfáticamente, intentamos entender sus motivos, intentamos explicar sus razones, pero una cosa es cierta, la maldición pronunciada a Canaán se repite 3 veces, lo cual es una señal de que es irreversible. Y quiero ligar esto con nuestra situación. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla de otro tipo de esclavitud, de la cual usted y yo participamos, en algún momento los que hemos venido a Cristo, y de la cual participa toda persona que no le ha entregado su vida a Él. Esta esclavitud no es una esclavitud sanguínea, no es una esclavitud de una familia, sino es la esclavitud al pecado.
a ese pecado que te impide estar en la presencia del Dios que es santo. Por lo tanto, hermano, probablemente los descendientes de Cam, a través de Canaán, no podían de ninguna manera revertir la maldición que Dios había determinado sobre ellos. Pero usted y yo podemos hacerlo. Podemos revertir la esclavitud que tenemos al pecado, única y exclusivamente a través de la fe en Jesucristo. Hermano, que la historia de estos hombres te lleva a entender esto. Estamos en esclavitud, pero si ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos hace libres del pecado. Por lo tanto, ven a la palabra de Cristo. Ella es la verdad. Y es a través de esta verdad que puedes recibir salvación, vida eterna. Y hermano, si ya has venido, entonces permanece en ella. Es así como lo debe hacer un verdadero discípulo. Si el Señor te ha hecho libre del pecado, permanece en su voluntad. Y finalmente, los versículos 28 y 29 retoman esa fórmula utilizada en la genealogía que habíamos leído en el capítulo 5. Espero que lo recuerde. Note cómo la escritura aquí dice: Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Como lo había estado diciendo la escritura en el capítulo 5. ¿Qué podemos entender con esto? Que con los últimos dos versículos del capítulo 9 se cierra el paréntesis del diluvio. Aquí termina definitivamente todo lo sucedido en esta época. Y hermano, el diluvio solamente es una pequeñísima parte de la hermosa historia de la redención de la humanidad. Por lo tanto, hermano, espero que esta segunda parte del capítulo 9 de Génesis te haya mostrado los efectos que la justicia de Dios tiene sobre tus actos. El Señor en su momento juzgará a toda la tierra. Pero al mismo tiempo, espero que esta información que recibiste hoy te lleve a considerar que en Él hay salvación. Que a través de la justicia de Cristo, usted y yo podemos escapar de la maldición. Oremos.